Resultó que la periodista de Reforma y de Univisión, medio de comunicación gringo, donde trabaja Jorge Ramos, que también fue a la mañanera, Penilei Ramírez publica en el periódico Reforma, en su columna Linotipia, información sensible sobre el caso Ayotzinapa. No hubiera sido tan malo si no hubiera sido porque en su cuenta de Twitter publicó imágenes del informe del presidente de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, pero sin censurar, de tal manera que se vulnera la presunción de inocencia y el debido proceso de los presuntos culpables, es decir, de la gente que está detenida y o que está bajo investigación. Pero bueno, como aquí nos vamos a las fuentes, vamos a ver primero esta columna del periódico Reforma. Y si ustedes observan, fíjense los nombres de las columnas. Aquí en medio está la columna de Penilei Ramírez, ¿no? La de Linotipia, Ayotzinapa, el encubrimiento. Pero fíjense con quién está aquí arriba. Jorge Ramos, ¿con qué? El gobierno de los muertos. Luego aquí abajito, bueno, no abajo, aquí al ladito tenemos a Jorge Volpi con el Maquiavelo en Macuspana. Acá tenemos, dice, otra mirada, la agenda de seguridad que necesita el país debe comenzar por lo local, donde se puede transformar la dinámica social de la violencia, ¿no? Bueno, la primera vez que veo que un periodista toca el tema de los estados. Pero estas dos amigas y amigos, ¿no? El gobierno de los muertos y Ayotzinapa, el encubrimiento, ¿no? Hasta parecen maestro y alumna. O sea, Penilei Ramírez, alumna de Jorge Ramos. Pero, ¿qué escribió? Y dice, además de registrar el horror, el informe sobre Ayotzinapa señala la participación de militares y funcionarios y abre nuevas líneas de investigación. Ojo, aquí no es a ella a quien le corresponde hacer los señalamientos. Le corresponde a las instancias de investigación. Dice, casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014 fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche. Los criminales de Guerreros Unidos pensaron en quemarlos, pero eran muchos cadáveres y cambiaron de opinión. Se los repartieron. Cada grupo criminal se deshizo de los restos a su cargo como pudo. A una de las células criminales le encomendaron disolver a 10 jóvenes en ácido. No tenían material suficiente, disolvieron a 5. A los demás los cortaron en trozos con machetes y los enterraron. Uno de los criminales desolló a un estudiante. Quería impresionar a su jefe. Casi al amanecer, varios encargados de esas células avisaron a sus jefes que el trabajo estaba terminado. Cuando amaneció, 6 jóvenes seguían vivos. Los llevaron a una bodega cercana. Los asesinaron 10 después, por órdenes del entonces coronel del ejército José Rodríguez. La decisión de matar a los normalistas se tomó la noche del 26. Los criminales creían que algunos jóvenes trabajaban con un grupo criminal contrario. El alcalde de Iguala, José Luis Abarca, dijo que no quería ningún estudiante vivo. Los nacos hicieron enojar a mi papá. Dijo que recuperaran la mercancía y que los chingaran a todos. Nunca vi a mi papá tan molesto. Total, me fui a acostar. Escribió la hija de Abarca a una amiga. Y ojo, amigas y amigos, ya salió la hija de José Luis Abarca a decir que esta declaración es falsa. Ojo con ese dato. Días después, el escándalo por la desaparición de los estudiantes crecía. Abarca avisó a sus contactos en el ejército que Tomás Herón, enviado por Enrique Peña Nieto, le había propuesto que pidiera licencia y desapareciera. Dijo que le había ofrecido que se declarara autor intelectual del asesinato y que luego lo sacarían del país. A partir del 29 de septiembre comenzó el encubrimiento. En los chats donde antes habían coordinado los asesinatos, criminales, funcionarios y militares hablaban de cómo desenterraban cuerpos para llevarlos al 27 Batallón de Infantería. Allí no entraría nadie. A mediados de noviembre seguían desenterrando y moviendo cuerpos. Es decir, casi un mes después de que sucedieron los hechos. Han pasado 8 años. Hace unas semanas la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa publicó un informe con su investigación. El informe se divulgó en una versión pública donde está testada, es decir, censurada, casi toda la narración y los mensajes que se intercambiaban los participantes, sus parejas, sus hijos. Los mensajes muestran el oprobio de aquella noche, las semanas y meses siguientes. Y pues eso es normal, que estén censurados, que estén testados. La razón es que se tiene que cuidar el principio de presunción de inocencia hasta que un juez determine lo contrario. ¿Ok? Y es una investigación abierta, no es una investigación cerrada a la que se le dio carpetazo y se metió en el cajón. Y aquí viene.
Obtuve una copia de ese informe sin testar, es decir, sin censura. Contiene el relato y las citas que escribí en los primeros párrafos de esta columna. Decidí escribirlo con la misma crudeza como aparece en el documento, con los criminales hablando de los estudiantes como si fueran animales. No lo logré. Los mensajes muestran la deshumanización y violencia de algunos sectores de la sociedad mexicana, que deberían obligarnos a reflexionar acerca de lo que hemos hecho mal como país. El informe dice que la verdad histórica fue una construcción, un invento político. Dice que esa verdad impidió que se investigaran otros hechos que estuvieron siempre en las comunicaciones de los participantes de las horas aberrantes de aquel septiembre. Durante años, la prensa y los activistas se enfocaron en demostrar que los jóvenes no pudieron ser quemados en el basurero de Cocula. Ojo, como lo dijo Jesús Murillo Caram, entonces Procurador General de la República y hoy detenido bajo varios delitos sobre el caso Ayotzinapa. Este informe abre una nueva serie de líneas de investigación, sugiere nuevos sitios donde buscar los restos. No, hombre, Penilei, ¿en serio? No, pues yo pensé que se iban a quedar nada más en eso. Algo sumamente obvio. Pues claro que iba a haber nuevas líneas de investigación. Además no es el informe definitivo, todavía falta. La comisión, continúa el texto, cree que Ayotzinapa fue un crimen de Estado. No lo cree, fue un crimen de Estado. No señala a los militares y funcionarios federales solo por haber sido omisos en proteger a los jóvenes, aunque los vigilaban desde que salieron de la normal de Ayotzinapa. Pide que se investigue si participaron en el homicidio, el ocultamiento y el traslado posterior de los restos al campo militar, días, semanas y meses después de los asesinatos. La defensa de Cerón me dijo que su cliente nunca habló con Abarca antes de su arresto, no negoció con él ni le ofreció nada. La defensa de Rodríguez ha dicho que es inocente. La fuente que me compartió el documento me dijo que lo hace porque considera que es vital que se investiguen estas nuevas pistas. Si se investiga esta nueva cronología, quizá descubramos que Ayotzinapa es un caso del que hemos leído mucho, pero del que no sabíamos casi nada. A ver, dime, Penilei, algo que no sepamos. ¿Sabemos poco de Ayotzinapa? Claro que sabemos poco. La administración Peña Nieto se encargó de desvirtuar, alterar y destruir pruebas. Obvio que sabemos muy poco del caso Ayotzinapa. Ha sido un esfuerzo realmente titánico poder hacer las investigaciones de este caso. Y esto se sabe porque tanto el subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOV, Alejandro Encinas, como el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, como el entonces, hoy ya renunciado, fiscal para el caso Ayotzinapa, fiscal especial, pues dijeron que había que empezar de cero. Porque las pruebas estaban alteradas, otras destruidas, y que de las que habían, pues no sabían cuáles eran buenas y cuáles no. Entonces tuvieron que empezar de cero. Ojo, para investigar algo que sucedió en 2014. Estamos hablando de 8 años. Esta investigación se empieza en 2019. En ese entonces habían pasado 5 años. 5 años escondiendo evidencia, destruyendo evidencia, haciéndose patos, dando largas a los padres de los normalistas. Y básicamente, pues Penilei no está haciendo ningún descubrimiento. No hizo investigación. Aquí mismo lo dice. Obtuve una copia de este informe sin testar. Contiene el relato de las citas que escribí en los primeros párrafos de esta columna. O sea, no es una investigación que hizo, es un documento que le hicieron llegar, lo leyó y lo interpretó. Entonces, pues no está haciendo nada nuevo. Ahora, la crudeza con la que escribe los eventos. Dicen, es que esto ya lo conocían los padres, y efectivamente, sí, ya lo conocían los padres. Ellos mismos dijeron, la verdad, sobre todo y por dolorosa que sea, y ya lo conocían, lo más seguro. ¿Cuál es la situación, amigas y amigos? Que tal vez lo sabían los padres, el papá y la mamá, pero no lo sabía toda la familia. Imagínense nada más la impresión de una abuelita de alguno de estos 43 aparecidos leyendo esta columna. Pensemos en una de esas abuelitas tecnológicas que ya tienen celular y tienen Twitter, que hay algunas por ahí, y que de repente llegan al Twitter de Penilei y ven los mensajes, porque esta señora tuvo a bien publicar en sus redes sociales los mensajes sin censura. Y es de verdad, híjole, de una crudeza impresionante.
Y un último punto, y es el más importante. Cualquier abogado con esto podría denunciar que su cliente sea liberado, un presunto culpable del caso Ayotzinapa, debido a que se violó el debido proceso. ¿Por qué? Porque se publicaron mensajes con nombre y apodo de la persona. Y ahora, si en algún momento en el pasado, en alguna declaración, se relacionó ese apodo con un nombre completo, en algún momento entre 2014 y 2018, con esto publicado ahora se vincula la conversación con el nombre de la persona, la conversación que tiene un apodo arribita, con el nombre de la persona, y entonces ya estás estigmatizando como uno de los, podríamos decir, cabecillas o culpables a una persona cuando pudo haber sido un simple participante. A lo mejor ese chavo que estaba ahí hoy detenido, que fue señalado por estar en los hechos, pues fue eso, que nada más estuvo, pero no hizo nada. Pero si uno de los celulares pertenece a esta persona, ahí es donde está el problema de la impunidad. De allí, amigas y amigos, el nombre de esta sección. Penilei Ramírez de Reforma abre impunidad en caso Ayotzinapa para publicar información sensible. Pues sí, tal cual. Pero como dicen, ¿no? No me creían a mí a ojos cerrados. Vamos a ver lo que escribió primero la implicada, ¿no? Penilei Ramírez, en su cuenta de Twitter, escribe una serie de comunicaciones. Este es el tuit original, ¿no? Bailo sobre mi linotipia de hoy. Ayotzinapa, el encubrimiento, que publica Reforma, Mural y El Norte. La columna describe una nueva cronología del caso Ayotzinapa. No es nueva. No es una nueva cronología. Es la misma, pero sin censura. Se basa en este documento que se publicó testado hace unas semanas y del que obtuve una copia sin testar. O sea, censurado se publicó y ella obtuvo una copia sin censurar. Así es como nosotros lo vimos, ¿no? Y así es como lo podemos ver. Totalmente censurado. ¿Por qué? Porque es información sensible y además de las personas que están bajo investigación. Y aquí hace, amigas y amigos, una serie de comentarios sobre las capturas de pantalla. Aquí esto que podemos ver, que está aquí. No me voy a detener por respeto a las víctimas, por respeto a las familias. Y además porque es muy sensible lo que está aquí escrito. Pero con la mano en la cintura, hasta aquí, ¿no? Algunos mensajes sugieren que trasladaron algunos restos al interior del campo militar del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, porque allí no entraba nadie, ¿no? Y entonces ponen esto, mira, aquí donde dice esta parte, ¿no? Finalmente, en esa conversación, el Tilo lo vuelve a amenazar con decir que todo lo que sucedió durante la desaparición de los normalistas. Y luego vienen los mensajes. Es decir, que estos mensajes que están aquí presuntamente pertenecen a el Tilo. Ahora bien, ¿qué pasa si en una investigación anterior, en un momento anterior, de algún año anterior, se publicó el nombre y apellido de el Tilo? Como dice aquí, el apodo de la persona a quien pertenecen presuntamente estas conversaciones. Estas conversaciones, primero, ya están vinculadas a un apodo. Y luego, si antes se dijo el nombre del Tilo, entonces ya se estaría vinculando esta conversación con una persona física, una persona real. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando eso pasa? Se estigmatiza a la persona como culpable sin que haya mediado un juicio. Eso, amigas y amigos, es violación del debido proceso, porque solo un juez, después de checar las evidencias y en algunos casos después del pronunciamiento de un jurado, puede determinar si la persona es culpable o si es inocente. Pero aquí Penilei, pues ya, aquí la regó porque está violando el principio de presunción de inocencia. Amigas y amigos. Y entonces después pensé, ¿dónde puedo yo conseguir una declaración de un abogado experto en este tipo de materias? Y viendo otros canales, otros programas de compañeros de medios digitales, pues resultó que Manuel Pedrero de los reporteros MX entrevista a César Gutiérrez Priego. Le hace una entrevista muy completa, pero hay una parte de la entrevista que llamó poderosamente mi atención. Dos en realidad. Primero, pregunta si puede haber violación al debido proceso y si puede haber impunidad. Y da una explicación interesante. Y dos, Pedrero le pregunta al abogado César Gutiérrez Priego
si puede haber consecuencias legales en contra de Penilei Ramírez y en contra del periódico Reforma. Y pues está interesante la respuesta. Entonces vamos a ver, amigas y amigos, lo que contestó el abogadazo César Gutiérrez Priego para el medio digital de comunicación Reporteros MX en el programa Sin Máscaras con Manuel Pedrero. Abres todo un universo, César, de preguntas. Primero, ¿estás convencido de que esto es para golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador por la parte militar? Se hace mucho énfasis ahí. Y acabas también de decir que, en efecto, viola el debido proceso. Primero preguntarte, ¿lo viola a tal grado de que podría haber alguna consecuencia jurídica que termine en algún escenario de impunidad, César? Por supuesto que sí, porque, a ver, entendamos algo. Si ese tipo de pruebas que se están ventilando ni siquiera se han ofrecido ante un juzgado, yo lo primero que haría, y te contesto ya como abogado, yo lo primero que haría es manejar que esas pruebas son ilícitas, ¿no? Y esas pruebas se obtuvieron de forma ilícita. ¿Por qué? Desafortunadamente, Alejandro Encinas se toma atribuciones como si fuera agente del Ministerio Público Investigador. Pues aquí, César ya está diciendo que sí. De hecho, le voy a regresar tantito porque la respuesta está interesante. Ahorita la va a complementar. Fíjense. Le pregunta a Pedrero si puede haber impunidad por haber revelado esta información. Sí, porque, a ver, entendamos algo. Si ese tipo de pruebas que se están ventilando ni siquiera se han ofrecido ante un juzgado, yo lo primero que haría, y te contesto ya como abogado, yo lo primero que haría es manejar que esas pruebas son ilícitas, ¿no? Que esas pruebas son ilícitas. Pues claro, ¿por qué? Porque se obtuvieron a través de una filtración. ¿Quién sabe si esas pruebas ya hayan sido alteradas de cómo se presentaron originalmente? Ya se estigmatizó también al presunto culpable. Ya se le está poniendo la etiqueta de culpable y además otra serie de calificativos más, pues nada más viendo el lenguaje, las palabras y los tipos de comunicaciones que utilizaron para describir sus acciones. Y luego aquí hace una aportación sobre Alejandro Encinas, ¿no? Y esas pruebas se obtuvieron de forma ilícita. ¿Por qué? Desafortunadamente, Alejandro Encinas se toma atribuciones como si fuera agente del Ministerio Público Investigador, cuando el trabajo de él era, como se mencionó, entregarlo a la Fiscalía General de la República, a esta Fiscalía Especial, que aparte está dirigida por una persona de toda su confianza, y entonces ellos a su vez haber hecho las solicitudes, ¿no? Es curioso también, porque tú lo señalabas, mi querido Manuel, cómo se terminan haciendo la cancelación de solicitudes de órdenes de aprehensión, mismas que no estaban apegadas a derecho. Por lo mismo, el órgano interno de la misma Fiscalía General de la República se da cuenta de que no se reúnen ni siquiera los requisitos mínimos para que se hubieran podido solicitar esas órdenes de aprehensión, y que realmente se termina deteniendo a 3 elementos militares, mismos que se presentaron de forma voluntaria, y hay un cuarto, que es el capitán Crespo, que ya se encontraba detenido y acusado de delincuencia organizada. Entonces ahora sí le hacen una acusación por una posible participación en desaparición forzada. Pero hay un dato todavía más revelador, mi querido Manuel. Todo el mundo ha visto esa fotografía de los estudiantes que se encuentran en la clínica allá en Iguala, que le toma el capitán Crespo, y que muchos mintieron y dijeron que era dentro de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, y que los mismos testigos ya han salido a decir que no es cierto. Bueno, pues esa foto de esos estudiantes no desaparecieron. Esos estudiantes viven, esos estudiantes fueron como testigos. Entonces la gente sigue confundida, y luego cuando sacan y filtran este informe, pues todavía se confunde más, porque nuevamente se acusa al ejército de haber sido quien realizó la desaparición de los 43 estudiantes. Ok, entonces vemos que efectivamente puede haber impunidad, lo cual es muy peligroso. Alejandro Encinas presenta el informe como presidente. Ojo, y aquí en otra parte de la entrevista, él especifica, ¿no?, que este informe es de la presidencia de la comisión, no es de la comisión en sí, no es de los expertos internacionales que recontrataron para el caso Ayotzinapa. Es un informe del presidente de la Comisión para la Verdad para el caso Ayotzinapa, nada más. Y que probablemente el error pudo haber estado en dejar a la mano cierta información sensible. Ahora bien, también dice César Gutiérrez que esta evidencia no nada más estaba en poder de esta comisión y del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, sino que también fue entregada a la Fiscalía General de la República y fue entregado a algunos jueces para que liberaran precisamente las órdenes de aprehensión. Entonces pregunta César, ¿no?, ¿cómo sabemos que realmente la filtración sucedió en la Fiscalía General? ¿Cómo sabemos que no fue en la propia Subsecretaría de Derechos Humanos? ¿Cómo sabemos que no salió de algún juzgado a donde tuvieron que mandar la información para poder conseguir las órdenes de aprehensión?
Muy bien. Vamos a ver lo que sigue. César, me lo preguntan en el chat y también es una pregunta que deseo hacerte. ¿Se puede tomar alguna acción legal contra Penilei Ramírez, contra Reforma por esto? Sí, sí se podría hacer, pero también tenemos que entender que, de acuerdo al trabajo periodístico que ella está realizando, ella tiene todo el derecho de proteger a sus fuentes. Pero la denuncia podría ser enfocada hacia Penilei y hacia el diario Reforma para que, a su vez, se pueda tener la información de dónde vino la filtración. Porque creo que eso es lo más importante. A ver, esta filtración fue de fuego amigo. Ella misma en la columna dice que la persona que le filtra la información lo hace porque no quiere que exista impunidad y porque es un hecho que tiene que darse a conocer. El problema es que ese hecho ya violó el debido proceso. El problema es que ese hecho, si hay personas que pudiesen haber participado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al haberse violado el debido proceso, el día de mañana podrían salir en libertad. ¿Por qué? Porque yo te lo puedo decir. Incluso yo estoy en pláticas en este momento para ser consultor externo respecto al asunto, porque en lo personal no quise llevar en la defensa de ninguna de estas personas, porque es un tema complicado y que a mí en lo personal no va con mi forma de pensar. Pero cuando yo tengo conocimiento de qué es lo que existe en la causa penal, pues sí me doy cuenta que está llena, pero con todo respeto, de un sinnúmero de lagunas de carácter legal, en donde hay una violación impresionante al debido proceso. Y ahí es donde me pregunto, si ya vimos que la mayoría de los involucrados en todo este asunto de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa salieron libres por violación al debido proceso, por violación a los derechos humanos, por las torturas, por la mala integración de las carpetas de investigación por parte de la extinta PGR, ¿qué te hace pensar que el día de mañana no queden en libertad todas las nuevas personas que han sido imputadas porque simple y sencillamente se violó el debido proceso? Por supuesto que va a pasar. Pues ahí está, amigas y amigos. Sí puede haber impunidad. Hay una violación al debido proceso. La gente que está ahorita señalada por esta filtración puede salir libre. Y además por la publicación. Y además, no sé hasta qué punto lo sepa o no lo sepa, pues Penilei se está convirtiendo en cómplice de impunidad para el caso de Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque ella bien orgullosa publica la información, importándole nada el sentir de las familias. No de los padres, porque los padres de los 43 han estado ahí, sino de las familias de esos padres, sus otros hijos, los primos de los jóvenes, tíos de los jóvenes, hermanos de los papás, o sea, tíos, los abuelos, no sé. La familia es completa. Y si buscaban darle información a su familia de alguna forma en particular para evitar herir sentimientos y, como se dice mexicanamente hablando, barajearla más despacio, pues resulta que a Penilei, por el, y entre comillas, interés periodístico, pues no le importó y publicó toda la información. Y no conforme con eso, amigas y amigos, de una manera por demás soberbia, Penilei publica otros tweets. Como escribí aquí ayer, la versión sin testar permite entender la historia y permite explicar por qué se necesitan nuevas líneas de investigación del caso y sobre el encubrimiento. Pues no es por la publicación que hiciste, Penilei. Esto está considerado por el grupo interdisciplinario de expertos internacionales, el famoso GIEI. No han terminado la investigación. Claro que necesitan nuevas investigaciones y ellos ya lo saben. Continúa el tuit. La crueldad y la horrible conclusión del asesinato era pública. El propio gobierno lo hizo público. No lo hizo público con esa crudeza. Porque es información sensible que involucra, como tú misma lo das a conocer, a gente con nombre y apellido, o con apodo, o con nombre, apellido y apodo. Bueno. Luego. Otro tuit. Dice, y aquí es donde está lo insensible, así como que, pues el periodismo es así, aguántense. Dice, el periodismo cuenta la realidad. A veces, como en esta ocasión, la realidad es que existe ese informe y lo que revela es terrible. Contarlo provoca dolor en quien lo escribe y en quien lo lee. Claro, por supuesto. Tanto peor si es un familiar de esos 43. El periodismo existe para contar y ayudar a entender nuestra sociedad, aunque duela. O sea, yo tenía que publicar mi columna. Si no te gusta, si te duele, no me interesa. ¿Y la ética, dónde quedó? Y de ahí se agarraron, fíjese. Se publican otros documentos. Documentos en poder del país revelan un conflicto entre la fiscalía que comanda Alejandro Gertz y la unidad que investiga la matanza de los estudiantes de Ayotzinapa y encargada de girar las peticiones de arresto. Y aquí vienen unos documentos.
que está en la página web, dice: la Fiscalía cancela al menos 21 de las 83 órdenes de detención del caso Ayotzinapa. Precisamente, ¿qué es lo que sucede? Si se da a conocer esta información sin contexto, si no nada más se suelta y ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? La gente cree que hay impunidad. Y bueno, pasamos del no me importa, me vale madres, a la soberbia. Dice: hablé con Reforma para El Café de la Mañana, que es un programa que tienen, sobre la linotipia de esta semana. O sea, su columna que escribió, así se llama, linotipia. No daré más entrevistas. El foco de esta historia está en el ejército. ¡Ah, chinga! No en la prensa. Mi respuesta a la reacción del gobierno y más sobre el informe de Ayotzinapa en la linotipia del próximo sábado. A ver, que alguien le explique a esta chica que el foco de la historia no es el ejército, no es ella, no es la prensa, son los jóvenes y sus familias. Para que vean cómo ella forma parte de un grupo de periodistas que no tienen criterio, no tienen ética, y a veces pareciera que hasta neuronas les faltan, ¿eh? Bueno. Y ya en los tweets de más acá se dedicó a retuitear y retuitear esta nota que publica la Universidad de Columbia. Dice: Penilei Ramírez, ajá, sí, cómo no. Informa que un informe no redactado sugiere que el ejército mexicano ayudó a encubrir los estudiantes desaparecidos. Eso ya lo sabíamos, eso no fue por lo que puso Penilei. Nosotros ya sabíamos que el ejército está involucrado. Así que ella no está descubriendo nada y solo está mal utilizando la información. La verdad es de pena ajena, es de vergüenza que estén publicando este tipo de cosas y que cuando la cachan en qué hizo mal, en lugar de salir a reconocer si me equivoqué, ofrezco una disculpa a los papás, no, sale a decir: el periodismo duele. Sale a decir: no, pues se tiene que saber la verdad, no importa. Y no se puso a pensar que está cometiendo un presunto delito, promoviendo, no sé hasta qué punto no lo sepa, el delito de impunidad. ¿Qué es lo que va a pasar si, como dice el abogado Gutiérrez Priego, uno de los acusados exige su liberación a través de su abogado, claro, por la publicación irresponsable de ciertas evidencias que señalan a esa persona y que no han pasado por manos de un juez o de algún especialista? Amigas, amigos, creo que está claro que Penilei, en el menor de los casos, cometió un acto de nula empatía, falta de ética e insensibilidad. En el mayor de los casos, Penilei podría haber cometido un delito por el que tendría que pagar. No sé cuáles sean las penas. Mentiría si les digo: pues es cárcel. Pues es una multa. No lo sé. No lo sé. Ni por cuánto tiempo, ni de cuánto sería. No sé, no tengo idea. Pero lo que sí es seguro es que sí podría estar cometiendo un delito que fomente la impunidad. Amigas y amigos, qué triste. Sinceramente, qué triste. Desde aquí hacemos votos para que el caso de Ayotzinapa se resuelva. Claro que sí, que se llegue a la verdad, pero no a otra verdad histórica, sino una verdad real, para que ya se les pueda dar un cierre, sobre todo a las familias que siguen sufriendo, no nada más por la falta de su hija, de su hijo, de su prima, de su primo, de su amigo, de su amiga, ¿no? Sino porque además es bien desgastante, ¿no? Estar buscando, pensando, meditando, ¿qué le habrá pasado? ¿Dónde estará? ¿Todavía está vivo o ya no? No lo sabemos. Por eso es que este tipo de información tiene que manejarse con el mayor cuidado posible. Y ojo, si estuviéramos en un sexenio tipo Peña Nieto, tipo Calderón o tipo Fox, donde se escondía deliberadamente la información y de repente llega a manos de Penilei Ramírez este texto, pues sí, entonces sí se estaría aportando algo nuevo para que se conozca la verdad. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de un gobierno que no trabaja y que en lugar de esclarecer el hecho busca encubrirlo. Como sí sucedió con Peña Nieto y su famosa verdad histórica. Estamos frente a un gobierno que no se calla las cosas. Y tan es así que no acabamos de tener en la mañanera a Jorge Ramos reclamándole al presidente porque ya tiene 100 y tantos mil muertos, que ya es el sexenio, según él, más violento de la historia. Más violento que el de Calderón. Hay que decirlo, ¿no? Penilei trae la escuela de Jorge Ramos, tal cual. Jorge Ramos llegó con el número en bruto, así, grandote. 100 y tantos mil muertos. Sí, güey, pero no es nada más eso. ¿Cuántos fueron homicidios dolosos? ¿Cuántos muertos por cada estado? Empezando por ahí, por decirlo menos, un dato así leve. ¿Por qué? En el Space
del senador Ramírez Marín, que les platiqué que escuché ayer, el Space de los Fachitos. El senador dice que el nivel de homicidios dolosos en su estado es, no sé si el más bajo o el segundo más bajo del país, ya que tienen 200 muertos al año. En Yucatán hay días en que no tienen asesinados, no tienen homicidios. Y qué bueno, ojalá y así fuera en todo el país. Entonces decía el senador, dice, la cuestión es que el presupuesto ahorita se está dando en función del nivel de violencia del estado. Y como mi estado tiene poca violencia, pues entonces me toca menos dinero. Entonces no tiene los mismos niveles de violencia. No es igual decir Yucatán que decir Guanajuato. No es lo mismo decir Ciudad de México que decir Estado de México. En Ciudad de México, con todos sus bemoles y lo que ustedes quieran, digan y manden, en Ciudad de México pues, hay presencia policíaca en las calles, hay policía de tránsito. La gente es respetuosa de la ley, salvo algunas excepciones. Algunos casos por convicción, porque están convencidos de que cumplir con la ley pues, te ayuda a ser mejor persona y a no hacerle mal a alguien, ¿no? En el peor de los casos, la gente cumple la ley por miedo a la sanción. ¿Por qué? Porque en la Ciudad de México las sanciones sí se imponen. Pero en lo que sí es una o es otra, lo cierto es que pues, las cosas están decentes. Ahora, cruzo de la Ciudad de México al Estado de México y es una realidad bien distinta. Yo pienso, ¿no? Como me platicaron un día. Una persona le dijo a otro que vive en el Estado de México que la Ciudad de México está muy mal, que es un bodrio de ciudad. Y este otro que vivía en el Estado de México le contestó, vente a vivir a mi municipio una semana, a ver si aguantas. No, pues cómo no va a aguantar, no sé qué. Y dice, a ver, ¿cuánto cuesta el transporte público en la ciudad? No, está bien caro, cuesta 5 pesos. ¿Sabes cuánto cuesta en el Estado de México? Mínimo, en aquel tiempo, el mínimo es de 8 pesos. Vóytelas. El mínimo es de 8 varos. Y tú te quejas por 5. Ahora, es mínimo. De ahí hay una tarifa que sube, sube, sube. Y puedes llegar a pagar en una combi, en un solo transporte, hasta 25 pesos. ¿Cuál es tu pasaje máximo? No, pues está en 5, 6, 6.50 y 7. Y 7 es lo más caro, lo más caro. Entonces, ¿qué comparas? 7 pesos el más caro contra 25 pesos el más caro. Pues hay un mundo de diferencia, ¿no? Entonces no es del mismo nivel de violencia que se maneja en Yucatán, donde según el senador Ramírez Marín hay 200 homicidios al año. Pues es poquitito, es muy poco. Y qué bueno por los yucatecos. Qué bueno. Y ahí tienes estados donde la situación está un poco tensa, como el Estado de México, como Guanajuato, como Jalisco, como Nuevo León. Entonces cuando llega Jorge Ramos con su número en bruto, pues no se puede entender así tal cual. Tienes que ver los contextos, tienes que ver los estados, tienes que ver la estadística de ese universo que se llaman homicidios dolosos completa. Además, otra cosa, la administración pasada maquillaba cifras. Calderón lo llegó a decir. Calderón decía, y hasta Loret de Mola lo publicó, que Peña Nieto ocultaba las cifras de la violencia, las maquillaba. Ponía como homicidios intencionales, los famosos dolosos, y los metía en el paquete de homicidios por accidente. Pues no es igual. Entonces baja la percepción de la violencia. Ah, no estamos mejorando. No, nunca mejoramos. Siempre se maquillaron las cifras. Lo que es el presidente López Obrador, y yo ya lo he dicho varias veces, llega y le quitó el maquillaje a las cifras. Y las vimos tal cual son. Yo creo firmemente que la violencia no ha crecido con López Obrador. Es la misma violencia que hemos tenido durante muchos, muchos años. Simple y sencillamente, cuando yo nací era presidente José López Portillo. Yo ya pasé por López Portillo, de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, y voy en mi 8º presidente, López Obrador. Y sin temor a equivocarme, les puedo decir que López Obrador ha sido un buen presidente, bastante decente si los comparas con los anteriores. Obviamente, pues no me acuerdo de López Portillo ni de la Madrid, me acuerdo muy poquito de la Madrid. Pero sí me acuerdo un poco más de Salinas, me acuerdo un poquito de Cedillo, me acuerdo ya bien de Fox, de Peña Nieto y de Calderón, los últimos 3 antecesores de López Obrador. Entonces, amigas y amigos, pues híjole, cuando tienes a un Jorge Ramos que es un maestro de una penilei, pues te das cuenta que lo que a Penilei le importa más bien es el amarillismo, el sensacionalismo, los reflectores, que la volteen a ver, que la entrevisten. Ya vimos ahí en el tweet, ya no tenemos entrevistas. Ay, cabrón. ¿De cuándo acá tan solicitada
la señorita.